En primera plana, Carlos Herranz. Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24, esta semana para analizar uno de los fenómenos que sin duda ha marcado este año 2018 que está a punto de terminar, cómo las fake news o noticias falsas han influido en procesos electorales o en movimientos sociales. Para ello contamos con tres invitados en este estudio. Tomás Buchon es periodista, realizador de documentales, especialista en la sociedad de la información. Tomás, bienvenido. Muchas gracias. Contamos también con Thalia Olvera, doctorante en Ciencias de la Comunicación, es politóloga y lingüista además. Bienvenida, Thalia. Gracias, Carlos. Y contamos también con Guillaume Dodin, periodista de la agencia AFP, a cargo de la verificación de datos, del llamado periodismo de fact-checking. Bienvenido. Sí, gracias. Las fake news, fenómeno de 2018, hoy en Primera Plana. Pues sin duda, la difusión de noticias falsas ha influido en varios procesos electorales durante este año. Lo hemos visto en México, lo hemos visto en Brasil y lo hemos visto también en movimientos sociales, como en las últimas semanas el de los chalecos amarillos aquí en Francia. No es algo nuevo, es algo que ya comenzó hace aproximadamente 2 años con las elecciones que llevaron al poder en Estados Unidos a Donald Trump, y ahora varios líderes europeos quieren vacunarse contra las noticias falsas, quieren protegerse de cara a las próximas elecciones al Parlamento Europeo del mes de mayo. Vamos a repasar algunas portadas sobre este fenómeno de la prensa internacional. Portadas como la del Courrier International. Fake news. Usted no ha visto nada aún. Vídeos falseados, imágenes manipuladas. Cuando la tecnología acelera la desinformación. Habla esta publicación sobre las nuevas fórmulas que aún nos quedan por ver en el campo de las fake news, de lo que vamos a hablar hoy en este programa. Uno de los países que más se ha visto afectado por las fake news ha sido durante este año Brasil. Precisamente la revista Bella dedicó una de sus últimas portadas a este fenómeno bajo el titular Fraudes en las redes sociales. La Tribune de Bélgica, una portada, atención, de enero de 2018. Facebook contraataca tras ser acusado de propagar fake news. Mark Zuckerberg promete modificaciones en la red social para repararlo durante 2018. Bueno, vamos a pasar examen también a la red social Facebook a ver cuánto ha hecho por reparar aquello que prometía Mark Zuckerberg, en cualquier caso en enero de 2018. Toma, las noticias falsas han existido durante toda la vida. ¿Por qué ahora hablamos de fenómeno generalizado? ¿Por qué ahora en cada elección estamos ahí pendientes de este fenómeno? Bueno, sí es cierto que mentir en política siempre ha sido utilizado, ¿no? Que hasta los 5 siglos antes se utiliza teoría de complot, o lo que se podía decir fake news, en la época, diciendo que los judíos ponían la plaga en el agua para matar a la población europea. Así que hay que entender que algo muy simple cambió. El ámbito en el cual vamos a socializarnos. Todo esto ahora se hace en un mundo digital, en un mundo donde la red social tiene una potencia inmensa. Y es eso que cambió. Y eso es la verdadera posibilidad de explicación de la amplitud de este fenómeno. Sin Facebook no hay todo lo de que estamos hablando ahora. La celeridad en las redes sociales aumenta la difusión de la fake news, pero también me imagino que los desmentidos también llegan antes, ¿no? Es una cuestión de celeridad. Guillaume. Llegan un poquito más tarde. Cada persona tiene su voz en las redes sociales. Es algo muy chévere, pero al mismo tiempo tenemos mucho trabajo para verificar lo que cada persona dice, lo que cada persona comparte, y antes que veamos un mentira, algo falso, a veces demora unos días o unas semanas antes que lo veamos. Entonces necesitamos este tiempo para ver el mensaje falso y después necesitamos tiempo para verificarlo y escribir la respuesta. Entonces demora mucho tiempo. No solo hablamos de personas que transmiten noticias falsas, también de auténticos ejércitos. En unos segundos voy a preguntar a Thalia por el tema de la industria de las fake news, pero antes, con nuestra compañera Florencia Valdés, vamos a repasar los datos más importantes sobre las fake news. Los turcos, los mexicanos, los brasileños y los estadounidenses son los internautas más expuestos a las fake news, según un estudio reciente de la agencia Reuters. En la mayoría de los casos, las fake news, ya sean textos, videos, fotos o memes, toman una apariencia verosímil.
Los autores pueden ser robots, militantes o armadas de personas pagadas para crear perfiles en redes sociales, escribir y esparcir desinformación en las redes sociales. La intervención rusa es a menudo denunciada, pero los actores son también locales. En la campaña electoral mexicana, redactores fueron pagados por agencias especializadas para escribir y difundir historias falsas. En Brasil, en donde el uso de WhatsApp es masivo, los memes cargados de falsedades tuvieron un peso definitivo en la elección de Jair Bolsonaro. Desbordados por el fenómeno, algunos países tratan de legislar como Francia y de obligar a las plataformas a responsabilizarse por lo que se difunde. En particular, Facebook estaba al corriente de la injerencia rusa durante la campaña electoral estadounidense del 2016. Para redimirse, ha lanzado un programa de verificación de datos en el que participan medios prestigiosos en todo el mundo. Y al mismo tiempo cambió su algoritmo, degradando los contenidos publicados por los medios tradicionales, mientras que privilegia lo que es compartido por grupos donde las fake news son más potentes. Bueno, ahora vamos a hablar en un ratito de Facebook y de las redes sociales, pero antes, Thalía, cuando hablamos de auténticos ejércitos, de esa industria que elabora fake news, ¿cómo son? ¿Dónde construyen? ¿Dónde elaboran estos ejércitos de personas las fake news? Pues bueno, hay una economía en las fake news, como la economía de los medios de comunicación, si no, probablemente no existirían. Un caso muy importante fue el de durante las elecciones de Donald Trump, por ejemplo, en Macedonia, un país que cuenta creo que con solo 2 millones de personas, es muy chiquito, con una población muy joven y con una tasa de desempleo bastante alta, de más o menos 20%, este país se convirtió como en el epicentro de las fake news en favor de Donald Trump. Porque, bueno, los jóvenes no tenían trabajo, hay gente que les propuso y les explicó cómo podían ganar dinero con esto, y hubo gente que se hizo de hasta $100,000 mensuales redactando noticias falsas. Y bueno, ni siquiera redactándolas, copiando noticias falsas de otros sitios y simplemente replicándolas en páginas de Facebook, en Twitter, etcétera. ¿Esto es como un trabajo? Es como un trabajo, es un trabajo. ¿Y hemos investigado lo suficiente quién está detrás, quién emplea a este tipo de gente? Se ha investigado. ¿Hay estados? Se habla siempre del Kremlin. Se habla del Kremlin, bueno, del Estado mexicano también. Y he visto 2 documentales en los que las personas encargadas de estas granjas hablan abiertamente sobre su existencia, incluso muestran los lugares en donde están estos periodistas que son contratados como redactores, que en general son jóvenes, son muy jóvenes, y que, bueno, yo pienso que el desempleo tiene mucho que ver con esto, sobre todo en los medios de comunicación, y se hace realmente abiertamente, porque en el caso de Macedonia, la persona encargada de este negocio multimillonario dice, bueno, en Macedonia no es ilegal, entonces no hay nada malo. Es tremendo, Tomás, cuando escuchamos hablar granjas de fake news, granjas de elaboración de fake news. Es decir, hablamos del gran arma de la geopolítica mundial en estos momentos. Sí, yo creo que hay que entender que en el momento de hoy, si nos pongamos un poco del punto de vista ruso, había un problema de una especie de unidad del mundo occidental. El mundo occidental está unido en valores, sistema económico, manera de vivir, de convivir, y había que quebrar eso, ¿no? Había solamente 2 soluciones, o que Rusia fuera el país más grande y más potente del mundo para tener influencia sobre los otros, o atacar esta unidad de los países occidentales. Y si miramos lo que pasó desde los últimos 3 años, veamos a Donald Trump, que está con Estados Unidos frente y contra Europa. Veamos a Inglaterra, que con el Brexit está saliendo de Europa. Veamos a Italia, que se aleja de la Unión Europea con Matteo Salvini. Veamos también a países emergentes, pero que se iban acercando a este modelo occidental, que tiene muchos defectos, ¿no? Pero que también tiene calidades y sobre todo la posibilidad de vivir juntos, ¿no? De convivir. Veamos a Brasil, que fue también atacado por este sistema de fake news que nosotros lo veamos en nuestras pantallas, así como si llegara por milagro, ¿no? No hay milagro, hay estrategias.
que no explican todo. Pero decir que no había rusos en los chalecos es una mentira. Decir que los rusos hicieron los chalecos es una mentira. La realidad es muy compleja y hay que mantener esa complejidad para entender el mundo en el cual estamos viviendo ahora. Pero hay que entender una cosa, que con esta dematerialización de la información, de la socialización, de la politización a través del Internet y de las redes sociales, muchas cosas cambiaron muy rápidamente y nuestra protección social para mantener estos sistemas, bueno, han un poco explosado en vuelo, ¿no? El problema es que también las falsas noticias vienen de la gente que comparten cosas sin verificar, sin saber lo que es. No es solamente gente que fabrican falsas noticias como para hacer daño a gente, es solo personas que creen sus amigos, creen su familia, que comparten algo y entonces lo comparten ellos mismos y eso hace daño. Es por eso que a la AFP cada día hablamos y decimos a la gente tienen que ser responsables, que tienen que verificar antes de compartir algo. Pero sobre todo la difusión de estas fake news también va enlazada con la baja confianza que tiene el público sobre los medios tradicionales, que a su vez intentan, digamos, renovarse con secciones como la que ha abierto cada vez más medios de comunicación, como su propia agencia, Guillaume, para hacer fact-checking, ¿no? Sí, periodismo. cierto. Es por eso que escribimos estos artículos que son, hablamos de transparencia, de pruebas, de datos oficiales, de fuentes citables, de cosas así, para explicar a la gente cómo trabajamos, para que ellos mismos hacen lo mismo trabajo que hacemos, para que vean que nuestro trabajo pueden confiarse en nuestro trabajo. Es algo que pensamos que eso puede cambiar un poquito las cosas. Encontramos que las reglas clásicas del buen periodismo al final es el mejor antídoto, ¿no?, contra las fake news. Sí, sí, cierto. Ay, perdón. Sí, podría ser una solución, sí, que dejamos los periodistas trabajar y hacer su trabajo y que por una razón que no entiendo, yo soy periodista desde hace 20 años, nunca publiqué nada sin la verificación de mi superior. ¿Por qué cualquier persona hoy día puede publicar lo que quiere sin ninguna verificación? Eso me pasa por encima, ¿no? Vamos a despedir en este punto a los telespectadores de France 24. Nosotros continuamos hablando de fake news como fenómeno de 2018 aquí en Primera Plana.